Nuestros invitados de hoy son unos hermanos que tienen la admirable, hermosa y necesaria tarea de cantarle, como dice un amigo común, al imperativo moral de la memoria y la dignidad. Ella es cantante y actriz, y él uno de los mejores compositores y acordeonistas que ha dado nuestro país. Un día me hizo cantar Ruiseñor en un escenario, y el pequeño pajarito, bajo sus notas, abrió todas las cárceles. Son hijos y nietos de republicanos españoles, esa gente que vivió la dureza olvidada de los campos de concentración franceses durante el comienzo del franquismo. Ahora presentan su discolibro Alé, Alé, una recopilación del cancionero popular que cantaban los exiliados en esos durísimos momentos. Memoria de la gente más digna de nuestra historia. El compromiso con la memoria histórica que le falta al Estado lo tienen Luisa y Cuco Pérez desde la cultura, la música y la generosidad. Luisa y Cuco, muchas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. Alé, Alé, ¿por qué este nombre? Díselo tú. Bueno, pues porque Alé, Alé yo creo que es una palabra que todos van a reconocer en cuanto, bueno, todos los refugiados, porque era una palabra, que constantemente, exactamente una expresión que se les decía por quitárseles un poco de encima, ¿no? Venga, venga. Y bueno, pues se quedó así. Hemos visto que hay una canción, ¿no? Hoy Sí. que ni... En fin. Hay varias. Sí, hay Mierda por todos los rincones, sarna hasta los cojones, fiebre y dolor, y alambradas para tropezar, de noche al caminar buscando tu chalet, y por todas partes donde vas te gritan por detrás, alé, Alé, alé. alé. Esas eran las palabras que les decían los gendarmes al pasar la frontera, cuando les llevaron a los campos de concentración, cuando se salían de la fila, cuando les daban de comer lo poco que les daban de comer. Eran las palabras machaconas que todos los refugiados tienen en la memoria, ¿no? Alé, alé. Son dos palabras. Me llama la atención, viendo el libro, la presencia que sobrevuela de alguien que pasó la frontera a pie, con una madre que se moriría prácticamente a los días, que es Antonio Machado. Pues sí, Antonio Machado pasó la frontera justamente a la vez que mi familia materna, ¿no? Pasaron la frontera mi madre, mi tío, mi abuela y mi abuelo. Ajá. Y pasaron la frontera casi a la vez. Mi madre pasó a finales de enero, igual que Machado. Machado fue a Collioure, mi familia fue a Argelés. De Argelés luego les mandaron a otros sitios, ¿no? Y Machado efectivamente fue a Collioure, donde falleció poquitos días después, el 22 de febrero. Mi abuelo, que estaba en Argelés, pidió permiso para ir al entierro, porque lo conocía de Segovia, toda mi familia es de Segovia, entonces se conocían. Machado estuvo dando clases en Segovia mucho tiempo y no le dejaron ir al entierro de Machado. Memoria oculta del maltrato, ¿no? de un país republicano, demócrata como Francia, a los refugiados españoles, ¿no? No se conoce mucho esta historia, Luisa. Pues no se conoce mucho porque... claro, todas estas gentes que partieron para allá en la retirada, pues allí se quedaron y bueno, vivieron como pudieron y bueno, ellos se quedaron ahí, mucha gente se quedó ahí a vivir, se quedaron a vivir. Yo creo que poca gente regresó a España. Además, es una historia que no se conoce demasiado, primero porque en los libros de texto no se está estudiando. Bueno, ahora se está empezando a estudiar, pero está al final del libro y generalmente no se llega a explicar la historia de la retirada y del exilio español, ¿no? Entonces, efectivamente es una historia un poco ocultada, sí, ocultada. Ayer hicimos una presentación en una librería y la gente nos decía, por favor, contadnos cómo fue aquello, porque no tenemos ni idea de cómo fue aquello, de cómo fue la retirada, cuánta gente se fue, etcétera. Y efectivamente, como decía Luisa, muchísima gente se quedó a vivir en el sur de Francia, cerca de los campos donde estuvieron. Otra gente tuvo la suerte de embarcar a México, a Argentina, a Chile, a Cuba, Santo Domingo incluso, pero la mayoría se quedaron allí. Y los que volvieron, pues fueron represaliados la mayoría. Claro. De hecho, este proyecto nace de la visita a un museo de la memoria, ¿no? De esos que no tenemos en nuestro país, que es un auténtico bochorno. Me consta que ha habido propuestas para hacer un museo de la memoria, incluso aquí en Madrid, y parece que no, que las mismas dificultades, ¿no?, para reconceptualizar el Valle de los Caídos se tiene a la hora de hacer un museo de la memoria
como si todos fueran responsables de lo que pasó en este país. Nosotros es que hicimos un viaje con mi madre en el 2003 porque ella nos contaba esta historia desde pequeños. Y bueno, pues para nosotros eran un poco batallas de mi madre, pero claro, cuando vas creciendo y vas cogiendo pues conciencia de todo eso, te das cuenta de que eso, bueno, pues ha sido pues, un episodio que ha pasado como un vacío tremendo, 2 generaciones. Sí, ha habido ahí una generación que no ha querido hablar de ello. Claro. Vamos, no ha querido. Ha tenido un miedo enorme a hablar de ello. Y a veces tengo la sensación, Cuco y Luisa, de que no querían contarlo para cuidarles, para salvaguardarles. A veces ese silencio era, cuanto menos habléis de esto, más seguros estáis, ¿no? Sí. Me ha emocionado una foto de compatriotas nuestros haciendo los campos de refugiados instrumentos de cartón. Sí, sí, eso, hay una foto en el librodisco que hemos sacado que es en el campo de Bram, en el de Gurs. El Bram, creo que lo pones Bram, aquí en la foto, Bram. sí, es Bram. Entonces, ellos hacían sus propios instrumentos. Incluso hubo músicos que pasaron la frontera que prefirieron llevar consigo su instrumento de música a renunciaron a una manta o a un abrigo por llevar el instrumento, ¿no? Sí, hay una foto clásica, ¿no?, de la gente tocando la guitarra, ¿no?, atravesando la frontera, ¿no? Que es exacto. No sé si aquí se va a llegar a ver porque es muy pequeñita. Sí. No creo que se llegue a ver, ¿no? Pasando la frontera por Cerver, Bueno, efectivamente. te la aguanto aquí, a ver si llega la cámara, a ver si se acerca a la foto. Ahí. Esa es. Ahí, ¿no? Ahí. Gente cruzando, ¿no? Y me llama la atención la letra, ¿no? El letrista de Suspiros de España estuvo en uno de estos campos. Efectivamente, el letrista. Hubo muchos músicos. ¿No? El gran pasodoble de España resulta que un republicano. El que compuso la letra era republicano, efectivamente. Y no solamente él, también estuvo Regino Sorozábal, hermano de Pablo Sorozábal, el compositor de zarzuelas. También estuvo en el campo de Gurs, donde hicieron la Orquesta Vasca. Se llamó la Orquesta Vasca, una orquesta que tenía tanto éxito que les demandaban de los pueblos de cerca del campo de Gurs, les pedían por favor que fuesen a tocar a sus fiestas, porque eran francamente buenos. Oye, venís de familia, claro, en la memoria ha estado presente desde vuestra infancia, ¿no? Hijos, nietos de republicanos. Acabáis en Segovia de inaugurar un memorial, ¿no?, en un penal. Sí. Contadnos. Ahí te contesto yo porque lo conozco de primera mano, porque justamente yo he compuesto la música que está en el memorial, ¿no? Hay un vídeo de unos 8 minutos que yo he compuesto la música. Entonces, es la primera cárcel que se abre con un memorial que habla de los presos del fascismo, ¿no? Y hay habilitadas 4 celdas, 4 o 5, ya no me acuerdo, 4 celdas con fotografías de gente que estuvo allí, con fotografías de gente que fue fusilada allí por estar en contra del régimen de Franco, claro. Y bueno, entre las fotos hay una de nuestra familia también que hemos visto hace un momentito. Sí, la habéis sacado. La habéis sacado la... Qué bueno. Y bueno, yo creo que es una iniciativa que, bueno, por lo menos da ejemplo, ¿no? Ya es hora de que se haga una cosa así, ¿no? ¿Y cuánta gente conoce, Luisa, a España por las canciones de la guerra, ¿no? Las canciones de los republicanos, ¿no? Forma parte de... A veces viajas por ahí y hay alguien te tararea una canción, ¿no? Cierto. Sí, el Ay Carmela, Claro, el Ejército del Ebro, tal. Pero en verdad esto yo creo que era una asignatura pendiente porque han sido los grandes olvidados, los que se quedaron en Francia y donde ellos cantaban sus penurias y sus tristezas y sus alegrías y todo lo que les pasaba a diario en los campos, que era, pues bueno, en caso de mis abuelos estuvieron 3 años, pero día a día, todo lo que pasaban allí hemos querido reflejarlo en este disco porque, bueno, pues hay de todo, de ironía, alegría, llanto, y creo que es lo que nosotros podemos hacer por ellos. Viendo vuestro librodisco me he acordado de que fui en Argentina, ¿no?, a ver la casa donde creció el Che Guevara y cómo él creció en contacto con muchos republicanos españoles que estaban allí también, en el pueblecito.
y dando una vuelta de repente llego a una esquina y está la casa de Manuel de Falla, donde Manuel de Falla dijo: yo no quiero regresar a España, que me entierren, porque soy republicano y no quiero regresar a la España franquista, ¿no? Es decir, cómo la música tiene una vinculación con la memoria que a veces se nos escapa. Sí. Lo dice Emilio Silva en el prólogo del libro. Lo dice Emilio, la música... hay dos frases que a mí me gustan mucho. Una es: la música es la caja negra de la historia. Y es cierto, ¿no? O sea, cuando las cosas que se cantan, que te salen del corazón, ¿no? Y todas estas canciones que hay aquí, nosotros no hemos tocado ni una coma en las canciones. O sea, son tal y como nos las han cantado los poquitos refugiados los poquitos exiliados que aún sobreviven, ¿no? Porque son casi centenarios, claro, los que viven en el sur de Francia. Luisa, ¿cómo os ponéis de acuerdo para hacer este trabajo? Bueno, pues como te decía antes, estuvimos con mi madre a conocer donde ella estuvo, porque claro, ya nos generó esa inquietud para ver dónde estuvo, y decidimos un día: ¿nos vamos a verlo? Nos vamos a verlo. Fuimos a ver todo aquello que bueno, son kilómetros y kilómetros de barracones, claro, en el sur de Francia, ¿no? Y bueno, fue un viaje muy emocionante y bueno, nos parecía increíble, nos parecía mentira que aquello estuviera vacío, o sea, que todo eso hubiera pasado y se acabó. Entonces, con el tiempo fuimos con toda la familia, nietos, hijos, a conocerlo, ¿no? Y nos invitaron al memorial de Ribesaltes en el 2015, que lo inauguraron. Ya mi madre no vivía, pero en verdad, bien, estaba inaugurado el memorial, estaba muy bien, pero yo creo que necesitaba voz todo eso. Y entonces es lo que Cuco y yo... Tú le has puesto la voz. Cuco, que viene de una trayectoria musical, Celtas Cortos, Nuestro Pequeño Mundo, películas, cines, documentales, le pone la música. Tocáis, que no me lo quiero perder, el día 15, o sea, este viernes próximo, en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras. Tiene que ser un reencuentro. Yo, pensando en ese acto el viernes en Madrid, en Comisiones Obreras, que creo que todo eso que hemos vivido, ¿no?, en la manifestación del 8M, tengo la sensación de que se va a trasladar ahí en forma de música, y creo que Ojalá. va a ser un colofón muy hermoso, ¿no? Es decir, que toda esa lucha por lo mejor de nuestro país, la dignidad de esas mujeres, ¿no? Que son las que, en vuestro caso, ¿no?, os trasladaron la memoria. Exacto. Que la recordemos este viernes. Sí. Además, en mi casa casi fue un matriarcado, ¿no? Porque mi abuela... Era para conocerla. Mi abuela era una mujerona enorme. Mi abuelo era muy pequeñito y además era cojo. Y por eso se libró. Por eso se libró, porque era muy chiquitín, era cojo, y mi abuela tiraba de él cada vez que los separaban en Francia. Lo agarraba. Les intentaron separar muchas veces y mi abuela lo tiraba de él porque era mínimo. Y mi abuelo era Oye, nos vais a cantar, ¿verdad? Nos vamos a cantar una canción que se llama Refugiado. Refugiado, que tiene... Lo que hacían los refugiados era coger la música de canciones ya conocidas, zarzuelas, tangos, habaneras, y les cambiaban la letra. Y entonces esto que vamos a hacer es la música de La Bien Pagá con letra que compusieron los refugiados allí. Luis y Cuco Pérez, muchísimas gracias. Vamos a escucharlos en un minuto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues además de eso, que para mí es lo fundamental, porque no hay mayor autonomía para la mujer que eso, que ser autosuficiente. Es decir, hechos son amores. Está muy bien reivindicar la igualdad de hombres y mujeres. Yo el primero. El año pasado, el 8 de marzo, estuve en varios actos reivindicativos, uno de ellos incluso en una embajada para reivindicar a las sufragistas del Reino Unido, que fueron las precursoras de muchas de las cosas que se vivieron en otros países. Pero lo que no se puede hacer es demagogia. Y sobre todo en otro tema que quiero señalar. Al Partido Popular nadie nos va a dar lecciones de combatir la violencia contra las mujeres. Pues vamos allá.
refugiado. Refugiado, me llaman el refugiado, porque de España salí y que no puedo volver, mientras que Franco esté allí, refugiado, refugiado, me estoy muriendo aquí. El otro día en la calle a una francesita quise conquistar, ella me contesta, vete de mi lado, porque al fin y al cabo tú eres refugiado. Ofendido, yo le digo, cuando los nazis pasen la frontera, ay, qué desgraciada, tú también serás. Refugiado, me llaman el refugiado, porque de España salí y que no puedo volver, mientras que Franco esté allí, refugiado, refugiado, yo me estoy muriendo aquí, refugiado, refugiado, yo me estoy muriendo aquí. Luisa, Muchas gracias. Cuco, memoria, sin miedo y sin memoria, y porque fueron somos. Gracias a los dos y no olvidemos, porque ellos anticiparon nuestras verdades y también a veces nuestra rabia. Hasta mañana, desobedientes. Muchas gracias a vosotros. Gracias.